Nuestro contenido incluye material delicado que algunas personas pueden encontrar ofensivo o perturbador. Aconsejamos tener especial precaución con niños menores de 13 años y dependiendo de la sensibilidad del oyente, se aconseja discreción. Agua. El componente primordial para la vida. Una de las sustancias más escasas del universo, con características demasiado atípicas dentro de las ciencias humanas, que desafía ciertas leyes lógicas. A pesar de su rareza, la podemos encontrar a lo largo del cosmos, depositada en pequeños témpanos, y en aquellos casos en donde es líquida, la vida no parece haber surgido, o al menos no tenemos la seguridad. Y es que suponemos que el agua es lo que genera vida, porque en nuestro planeta, si algún lugar está repleto de ella, es el océano. Tan vasta es la extensión de los cuerpos acuáticos que al sol de hoy no conocemos ni el 5% de la vida que estos contienen. Nuestras cámaras y aparatos son insuficientes para sumergirse en las densas profundidades del mar. No existe una sola excursión en los paisajes acuáticos en donde el hombre no emerja con nuevo conocimiento, porque sencillamente hay lugares que nunca han conocido la luz del sol, o siquiera la presencia humana. El ser humano tiene una relación inseparable con el agua, porque la necesita de ella para mitigar el calor, para regar sus campos, para llenar sus despensas y sobre todo, para soñar. Existe más océano que tierra, por lo que en este, los hombres han tejido más sueños e ideas que conforme a su naturaleza van desde la maravilla hasta el más puro de los horrores. Y es que el océano es tan vasto que pudiésemos desaparecer a toda la especie humana, sumergiéndolo en las profundidades de sus grietas. He ahí la razón de nuestra fascinación y del horror instintivo que sentimos, porque así como podríamos perdernos en él, algo podría alguna vez emerger. Terra fue criada a las orillas del mar, en una casa de playa que perteneció a su abuelo, quien en vida fue un pescador humilde y que, tras su muerte, su última voluntad fue que su nieta creciera amando el mar, tal y como él lo hizo. Ellos tenían una relación muy estrecha, que había surgido desde el día en que ella casi muere ahogada. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió. Todos recuerdan lo mismo. Terra jugaba a las orillas del mar, en tierra firme, en donde no había peligro alguno y en donde el agua difícilmente cubría los tobillos. Nadie se percató cuando ella desapareció. Solo su abuelo se dio cuenta de su ausencia y fue cuando se arrojó al agua sin dudarlo por un momento. Algo la había arrastrado lejos de la orilla.
mucho más lejos de lo que una niña de esa edad podría haber nadado. Durante varios minutos, su abuelo, que era un hombre fuerte, de piel curtida, acostumbrado a la fuerza del agua y a sus arrebatos, nadó en contracorriente, percatándose que algo era inusual. Quienes estuvieron presentes afirman que el rescate de Terra no fue sencillo. No se trató de alguien salvando a un ahogado. Los testigos afirman que aquello parecía más una lucha. El abuelo de Terra forcejeaba de manera curiosa, como si algo retuviese a la niña. Todos lo recuerdan bien. Todos recuerdan cómo Terra le gritaba que la salvara, que eso la quería llevar. Lo normal sería pensar que la niña se refería a algún animal grande que se aferró a su pierna. Tal vez un tiburón, pero en esas aguas, dichos animales no solían nadar. Y aunque así fuese, Terra jamás estuvo a una profundidad en que siquiera pudiesen hacerse con ella. Para cuando todo terminó, el abuelo de Terra regresó con ella en brazos. La expresión de la niña era de algo más que simple miedo, como si el ahogarse hubiera sido el menor de sus problemas. Todos recuerdan con demasiada exactitud el cuerpo de Terra, completamente arañado y mordido, así como su abuelo, cayendo exhausto en la arena. Tanto Terra como su abuelo nunca hablaron sobre lo que vieron. Desde entonces, Terra nunca volvió a sumergirse en las aguas del océano, y aunque su abuelo no dejó al mar, jamás se volvió a internar sin llevar consigo un cuchillo en todo momento. No importaba si se trataba de caminar por la orilla de la playa, él llevaba su cuchillo y siempre voltearía en dirección al océano, escudriñándolo con el cuidado de un animal que busca a su depredador. Desde ese incidente, Terra amó a su abuelo de manera incondicional, mientras se distanciaba del océano por un temor a algo que no se atrevía a pronunciar. A pesar de todos los esfuerzos de su abuelo y sus padres, el temor de Terra solo creció con los años. A duras penas podía soportar el batir de las olas. La ansiedad que este sonido podía causarle era tal que durante un tiempo debió marcharse a la ciudad para ser internada en un hospital psiquiátrico. Allí sería diagnosticada con talasofobia, miedo al océano o cuerpos acuáticos. Durante un tiempo, los médicos intentaron hacerla razonar sobre su miedo desproporcionado al mar. Miedo que escaló al punto que el solo sonar del agua del grifo o el caer de la lluvia podía sumergirla en llanto. Fueron años difíciles, y en todos esos nunca contó aquello que vio en el agua. A la muerte de su abuelo, Terra se recuperó casi de manera inmediata. Los médicos no supieron explicar lo que sucedió con ella. Un día lloraba por la lluvia y al otro podía sumergirse en una tina repleta durante horas. Como era de esperarse, nada en la muerte de su abuelo
fue normal. Los restos de su barco se encontraron en la orilla de la playa una semana después de haber desaparecido. En los retazos de madera había signos más que evidentes de violencia, cortes que provenían de su cuchillo, así como las garras o dientes de algún animal. Incluso se encontró una uña incrustada en la madera. Tal vez se había aferrado, intentando no ser arrastrado al agua. Su esposa lo había visto zarpar en medio de una tormenta, completamente convencido que había llegado el día. ¿A qué se refería? Quienes hablaron con él semanas antes de su muerte aseguran que no era raro verlo en actitud de alerta, en especial en los días de tormenta. Había perdido el hábito de bañarse. Ya no era el hombre de las largas duchas o grandes baños. En su defecto, lavaba su cuerpo con una esponja utilizando la menor cantidad de agua posible. Había desarrollado una actitud de alerta, una actitud defensiva hacia cualquier masa de agua. No importaba si se trataba de una pequeña pecera o un simple vaso, él la observaba fijamente, como si esperara que algo emergiera de ella. Tal vez la peor parte, para quienes lo conocieron, fue todas aquellas veces en que lo escucharon gritar, siempre fuera de la vista de cualquier testigo. Gritaba por auxilio. Gritaba que el mar se lo tragaría. Cuando alguien acudía a él, lo encontraban en el piso, arañado, mordido, completamente mojado con agua salada, como si hubiese recién salido del mismísimo océano. Esto ocurrió demasiadas veces, incluso en aquellas ocasiones en donde se encontraba a kilómetros lejos del mar. Nadie tenía respuestas, nadie, excepto Terra. El mar había ido por su abuelo, pero ¿por qué? La soledad de Terra en aquella casa, llena de un pasado, la haría encontrarse con memorias que serían parte de la respuesta que ella buscaba. Las hallaría en los diarios de su abuela, quien desde temprana edad escribía sus pensamientos nada extraordinarios o fuera de lo común. Y lo que comenzó como una lectura trivial, para pasar el tiempo y olvidar aquella sensación que algo estaba incompleto, que algo faltaba por suceder, lo encontraría en la página de uno de los diarios, en donde su abuela confesaba ser infértil. Una infección urinaria en su adolescencia habría acarreado grandes problemas médicos, cuyo resultado fue tener que extraer todo su aparato reproductor. Entonces, su padre era adoptado. La real sorpresa vendría páginas más adelante, en las que ella se narraba los duros momentos de la pareja por el hecho de no poder concebir. Su abuela se sumergió en la depresión, al punto de rozar varias ocasiones
el suicidio. Su abuelo jamás abandonó a su mujer, ni mostró debilidad. Sus penas las desahogaba en los días de calma de su esposa, y entonces era cuando se lanzaba al mar, en donde ella suponía que él se desahogaba. Esta suposición nacía de sus reencuentros, en donde ella observaba en silencio los nudillos rotos, percibía el olor a alcohol, así como las ojeras y los ojos hinchados. En uno de sus reencuentros, su abuelo parecía haber encontrado algo en la mitad del océano, algo que no describió, algo que lo hizo volver distinto. Durante esa semana, le hizo a su mujer y a él mismo llenar una pequeña caracola con sangre. Luego, se marcharía al mar. Una noche de tormenta. A la mañana siguiente, su abuelo regresaría con marcas de garras y dientes en todo el cuerpo, mientras sostenía, y con una sonrisa, un niño entre sus brazos. Él jamás explicó con detalle cómo lo obtuvo o qué había sucedido. Solo dijo que se lo entregó el mar. Fue entonces que Terra comprendió parte de la historia no dicha. El agua es vida. El agua está viva. Había sido el mar mismo el que engendró a su padre desde la sangre de sus abuelos, a cambio de un pacto. Ese día en la playa, años atrás, cuando casi murió, Terra jugaba con las caracolas en la orilla. Caracolas de un rojo carmesí, y antes de ser arrastrada, ella había escuchado una voz extraña que le decía: es hora de volver. Ella era el precio a pagar por la vida de su padre, y lo más seguro era que esa noche de tormenta, su abuelo se habría ofrecido en su lugar. Los signos de violencia solo habían sido un reflejo humano de un hombre con voluntad férrea a no ser devorado por algo más allá de toda comprensión humana. Esa noche, la noche en que Terra descubrió la verdad, llovió de manera terrible y el techo de su casa se sacudió como si cayera granizo. A la mañana siguiente, se encontraría que tanto su casa como toda la playa y sus alrededores, así como cualquier fuente de agua dulce o salada en kilómetros, estaba infestada de conchas marinas de todo tipo, cuyos animales aún rebosaban en vida. La playa se había desbordado mientras ella dormía con ayuda de los calmantes. El agua había llegado hasta su puerta y dejando una caracola roja y vacía de gran tamaño. Ya no existían dudas. El océano había hablado. La quería de vuelta. Quería lo que le pertenecía. Los siguientes meses vinieron acompañados de sueños terribles, en los que el mar se alzaba para devorar todo a su paso.
Lluvias torrenciales se pronunciaban, cada vez con más frecuencia, tragando las embarcaciones y elevando el nivel del mar de manera repentina, llevando consigo a inocentes. Terra sabía la razón. Quebrada, casi enloquecida, poseída por la culpa, Terra salió en una noche de tormenta y a la orilla del mar hizo sonar la caracola roja. Las aguas se abrieron para ella, dejándola pasar por un pasillo que se perdía en la oscuridad, amenazando con sus enormes paredes de agua devorarla en cualquier instante. Terra se entregó para descubrir al final de su camino la verdad. Una imagen que no puede ser descrita y que habla del océano como una cosa viva. Su existencia acabó en medio de paredes de agua que se desplomaban sobre ella, devorándola como animales hambrientos, al compás de una sola identidad. Nos complace saber que nuestro contenido es de tu interés. Haz clic en me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar nuestros relatos. Síguenos en Instagram y TikTok, @elcajonenelático. Por ese medio podrás conocer a los integrantes del equipo. Hablaremos de nuestras próximas publicaciones, futuras temáticas, y también publicaremos otros relatos que no encontrarás en YouTube o Spotify. Te esperamos.